Bienvenidos de vuelta a un nuevo capítulo de Felicidades, te independizaste. Hoy día tenemos el placer de contar con Francisco Ackerman en este capítulo. Tremendo emprendedor, autor, host de un podcast también, ambos con el nombre Con Peras y Finanzas, y tratan 100% de lo que es la educación financiera en simple. Francisco, muy bienvenido, ¿cómo estáis? Hola, muy bien. ¿Y tú, Tomás? Muy contento por la invitación. Muchas gracias. No, felices de tenerte acá. Sé que la finanza para los profesionales independientes es tema, y me encantaría que partierais tú un poco de contexto de por qué educar a la gente sobre las finanzas, por qué la educación financiera y por qué seguir y emprender en torno a esto. En principio fueron dos razones grandes, en verdad. Una personal y una familiar. En cuanto corto, mi historia es que soy un joven profesional, salí de una carrera bastante clásica, que es ingeniería comercial. Empecé a trabajar, empecé a aumentar mis ingresos, pero resulta que también empecé a aumentar mis gastos de forma desmedida por mucho tiempo. Y eso me llevó a que a mis 32 a 31 años, cumpliendo 32, en vez de estar cumpliendo sueños, armándome una situación personal financieramente estable, casa o lo que sea que uno pueda soñar en el fondo cuando está creciendo, me estaba llenando de deudas. Y veía de repente amigos más ordenados que ganaban incluso la mitad de lo que yo ganaba y sí estaban cumpliendo, no sé, pues comprarse su casita propia, un auto pagado al contado, yo lo tenía con crédito. Entonces, algo hizo como clic dentro de mí de que yo estaba mal. Y ese tema me llevó a básicamente empezar a ser adicto a la educación para mí. En el fondo era autodidacta y comencé con podcasts, audiolibros y todo siempre en torno al concepto como de la autoayuda y de la educación financiera que están bastante ligados muchas veces. Y eso me hizo también darme cuenta, empecé a decir, a ver, voy a mirar mi entorno cercano y me empecé a dar cuenta de factores que se repetían. Yo estaba siguiendo un patrón que mi mamá hizo con mucho esfuerzo, nos sacó adelante a 4 hijos sin papá, por lo tanto me saco siempre el sombrero con ella, pero dentro de todo yo empecé a conversar de plata con ella, que antes nunca me había atrevido cuando chico, porque la plata era un tema que no se hablaba. Y resultó que ella también estaba súper como arrepentida de ciertas cosas, entre ellas nunca guardar para ella. Y su vejez no fue tan buena como ella hubiera esperado o querido, pese a que nosotros teníamos que mantenerla, que para ella ya era un problema, porque se sentía que como no le gustaba ser mantenida, si siempre fue trabajadora y fuerte. Ujú. Aún así lo hacíamos con todo el cariño, pero igual para ella era un tema. Y dos, terminó súper pobre al final. Y mi abuelo también. Mi abuelo lo mantuvo mi mamá. Entonces yo decía, pucha, mi abuelo, y siempre tuvo historia de que le iba bien cuando joven. Entonces yo decía, le fue bien, terminó en nada. Mi mamá le fue bien, nos pudo sacar todo adelante, pero nunca guardó para ella y terminó en nada. Y es angustiante porque uno quiere tener plata para cosas propias y no poder o para costear su salud, que tenía varios problemas. Entonces yo dije, pucha, me estoy encaminando en este mismo problema y me di cuenta que no era un problema solo mío, obviamente, o de mi familia, sino que era un problema bastante generalizado. Empecé como a estudiar estadísticas de la educación financiera en nuestro país, después empecé a hacer a ciertas asociaciones que considero que tienen bastante relación en el mundo de, por ejemplo, estallidos sociales o en el fondo revueltas sociales en países de Latinoamérica y la falta de educación financiera, porque empieza a haber como una correlación entre que la falta de oportunidades o la falta de riqueza personal tiene mucha relación con el resto y no conmigo mismo. Entonces yo dije, no, pues, pucha, ¿cuándo empieza la responsabilización propia? Si tenemos gran parte de nuestro crecimiento personal, no es de cómo nací, dónde nací y quién me va a dar para poder salir adelante. Porque está como el concepto empezando a imperar como de necesito que me den para poder salir, en vez de yo necesito hacer para poder salir. Y ahí me rayé con la educación. Yo trabajaba en un tema nada que ver, o sea, igual tiene que ver con inversiones, pero no con educación, que era capitalizarme en una empresa de inversión inmobiliaria. Ahí tenía 8 años, hice una carrera muy linda, pero acá como que fue un despertar para mí y le dije a
a mi socio en ese minuto, porque ya me habían hecho socio de la empresa, con una participación pequeña, pero socio, que quería salirme de ese mundo y que quería volverme a la educación. Quería, así como a mí me ayudaron autores anónimos creando este contenido, yo dije quiero hacer lo mismo. Quiero ser una voz de cambio, una voz que lleve este lenguaje complejo, porque me di cuenta que yo lo entendía porque estudié, porque empecé a aprender y le metí pino, pero también me puse a hacer algo en mi carrera, me ayudó mucho, pero empecé a hacer harto de las técnicas clásicas como de design thinking, de observación, y que pese que había mucho esfuerzo de educación por parte de la banca, de algunas fintech, de personas también, en general pasaba que había una brecha muy grande entre el que aprendía y empezaba a hablar con lenguaje técnico para un poquito, nunca sabré si es para demostrar o para sentir, pero se volvían técnicos inmediatamente y empezaban a entenderse entre ellos y dejaban acá abajo a toda la gente que todavía no se da ese pasito. Y esa persona, a su vez, ellos decían, la inversión no es para mí, porque la inversión es de ricos. Y empezaba como a reinar ese mensaje, entonces como que no me esfuerzo por tratar de aprender, porque no es para mí, es para otros. Y no, pues, al revés, la gente que está acá es porque aprendió, no es porque nació de alguna manera. Entonces me puse a mirar qué mira la gente, y al final no miran educación, sino que miran entretención, y decidí mezclar entretenimiento con educación financiera. Y funcionó bastante bien porque eso me ha llevado a tener 800.000 seguidores, un libro que se convirtió en bestseller, un podcast que está top 10, pero fue buscando llegar al lenguaje que entendería cualquiera. Con todo el éxito que hay tenido, lo que nos acabáis de mencionar, y el momento de ir ahí con los socios y decirle yo me voy para otro mundo, ¿cuáles eran las sensaciones? ¿Cuáles fueron los primeros pasos que estabais dando para decir que este va a ser mi camino de ahora en adelante? O sea, partiste de cero, no partiste con 800.000 seguidores No, entre cero. todas las plataformas que tenéis, TikTok, los dos Instagram, tres, etcétera. Entonces, ¿por dónde partiste? ¿Con qué miedos o sensaciones estabais en esos primeros meses? Fue muy interesante porque en un principio tuve, y acá esto yo creo que es una mezcla entre esfuerzo y suerte. Yo siempre digo a los emprendedores y a cualquier persona que está empezando, sáquense la mugre con un buen propósito y haciendo las cosas bien. Yo creo que la gente que hace las cosas bien siempre se le recompensa. A veces, y si no lo hacen, uno también tiene que ser capaz de darse cuenta y ver hasta cuánto cambia o brilla lo suficiente para que lo levanten de otro lado. En mi caso, en mi empresa, como yo había hecho harto trabajo, llevaba 8 años y había hecho varias cosas súper buenas, cuando le dije que quería dedicarme a la educación, lo primero que hicieron fue: Francisco, haz lo que queráis. Y eso yo sé que es más complejo, pero en la empresa en este caso yo tenía como esta recompensa de haber, me rompí el lomo mucho tiempo por la empresa. Entonces me permitieron crear una nueva área de educación dentro de la empresa. Y sin ánimo de generar más plata, no, mi idea era simplemente enseñar, enseñar, enseñar. Ahí mi socio me aguantó y resultó que se convirtió en más ventas para la empresa. Entonces al final se convirtió en algo positivo. Pero ahí sí empezó a pasar que yo me empezó a pegar el bichito de que está bien, yo estoy educando, pero tenía que orientarlo igual un poquito al mundo inmobiliario, que era lo que yo sabía. Y yo estaba aprendiendo de tantas materias distintas que dije, tengo que armar un emprendimiento por mi cuenta. Le planteé la idea y otra cosa positiva, uno, sea transparente. Yo le conté la idea y me dejaron emprender en paralelo. No es que no te puedan dejar, pero probablemente te pueden, no sé, te pueden poner mala cara. Por último, acá no, emprende nomás. Y lo bonito es que empecé a hacer un emprendimiento mientras tenía el sueldo de mi oficina, que eso igual obviamente es algo interesante. Lo que sí significa un doble trabajo porque tenés que dedicarte todas las noches a seguir trabajando por tu sueño, en el fondo, y sin recibir ni uno. Entonces, porque al principio no tenía, era cero ingreso y fue por harto tiempo. Y con el tiempo, el 2021 fue un año que fue como ante el cambio. El 2020 fue mi cambio interno. Lo que logré hacer es que logré generar muchos ahorros. Y eso también es súper importante. Mi miedo al principio era como: yo no puedo emprender porque no tengo dónde caerme muerto. O sea, si yo renunciaba para emprender, no tenía para pagarme ni siquiera un mes de vida. Y eso es súper limitante. Por eso es que cuando uno empieza a aprender de cultura financiera, te das cuenta que se quiera o no se quiera, el dinero da libertad.
de muchos tipos. Porque el dinero, hay que recordar que simplemente es valor transformado a dinero, pero es valor. Entonces, si tú tienes esta acumulación de tu tiempo, en el fondo todo lo que tú vales está acumulado en esta riqueza personal, en el fondo, tú puedes emprender sin preocupaciones si es que tienes acumulado años de tu vida, de tu estilo de vida trabajando, por así decirlo. Entonces, el 2021 ahorré bastante, ahorré prácticamente 4 a 5 años de mi sueldo en ahorros. Y no de mi sueldo, sino que del mínimo que yo necesitaba para vivir. Y esa tranquilidad para mí fue súper gratificante y súper decisiva para atreverme a dar el paso. Yo creo que soy de los gallinas. Hay gente que emprende a la vida y le importa así como, ay, Dios proveerá. Yo no. Para mí fue muy difícil despegarme del sueldo, de esa como droga, que es muy agradable, porque el sueldo incluye todo, viene todo pagado, y tú no haces nada, es como, es exquisito. Yo no me daba cuenta, pero en verdad cuando me empecé a autopagar mi sueldo y tenía que preocuparme de impuestos internos y de no sé qué, del formulario 22, me di cuenta que en verdad es una droga el sueldo, en un buen sentido, ¿no? Pero es súper cómodo, ¿ya? Entonces, recién en el 2021 fue que me independicé. Ahí tomé la decisión, me costó mucho, fue una conversación con mucha pena, y llegué a donde mi ex socio como para decirle, oye, te debo contar algo, y me dijo, ya, ¿qué querés? ¿Un aumento o salir? Que me lo tiró como en talla, ¿sí? Yo le dije, de la segunda, ¿estáis seguros? Sí, ya, y ahí conversamos un rato y se produjo algo bien bonito, porque obviamente cuando uno renuncia está dispuesto a perder toda su antigüedad, todas esas cosas, y para mí eso hay que hacerlo. O sea, si uno tiene que ser en el fondo derecho para sus cosas, porque hay gente que de repente se empieza a portar mal en la empresa para tratar de que te echen ese tipo de prácticas. Son las que para mí definen personas con las que yo estaría cerca, trabajando en el futuro y qué sé yo. Y uno se acuerda de eso después, de la gente que hace eso por lo menos, para no hacer negocio de nuevo con ese tipo de gente. En mi caso, renuncié y me pasó al revés. Y mi socio me dijo, mira, te acepto la renuncia, pero quiero que sigas trabajando por tu mismo sueldo, trabajando 1 hora a la semana, por un tiempo. Y eso para mí fue maravilloso, porque ¿Por el mismo ahí, sueldo? por el mismo sueldo, y porque básicamente ahí yo descubrí que lo que estaba haciendo era pagándome mi indemnización, pidiéndome un pequeño clic, nada, a cambio, era ir y hacer presencia y saludar a la gente, estar ahí, qué sé yo. Y eso se dio más o menos justo casi 8 meses. Entonces, eso mucha benzina para emprender, ¿ya? Y entonces mi historia es bien distinta. Para algunas personas es como puto, así cualquiera. Pero eso fue recompensa de sacarme la mugre 8 años y estar cuando la empresa estuvo a punto de quebrar en su minuto y estar cuando hubo dificultades, siempre en el fondo, porque al final este emprendimiento, si bien no era mío, capitalizarme, yo lo vivía como mío. Entonces me las comía todas. Si es que yo sabía que había poca caja, hablaba y decía, oye, no me pagué el sueldo, págamelo después. Yo veía cómo me la arreglaba. O sea, yo estaba súper comprometido. A veces a eso también puede pasar la cuenta, pero en mi caso, yo daba todo en el fondo. Y eso se lo compensó al final. Algo que dijiste que no he parado de pensar es que empezaste a educar dentro de capitalizarme y Sí, eso empezó a generar más venta. Y el cómo tú explicas las finanzas ahora creo que tiene un gran aprendizaje para las personas que son clientes de Encuadrado, que pueden ser los que también están en áreas como un poco más... son distintas, pero igual son complejas. O sea, la nutrición, la mm, psicología, distintas profesiones en las que hay un desbalance bastante grande entre lo que es el conocimiento del profesional al cual le estás pagando y la persona, que ahí se crea eso como invertir es para ricos, la nutrición es para tal y tal persona, como que, ¿cómo llegaste a esa realización de que la forma en que hay que hacer contenido y aterrizarlo a un concepto podría ayudar a levantar las ventas y hoy en día está atrayendo a 800.000 personas a la órbita? ¿Cómo llegaste a eso y cómo has ido aplicando eso para seguir creciendo tu
tu presencia y lo que es tu negocio. Perfecto. En mi caso, al principio, y esto es muy loco, pero pensé cero en la plata que podía generar. Solo pensé en agregar valor a lo bestia. Porque a mí me agregó valor este libro, o sea, este podcast que se llama Neurona Financiera, que es de un uruguayo súper humilde, yo lo encuentro extraordinario, Rodrigo Álvarez, que yo me volví adicto a ese podcast mucho tiempo y dije, oye, este tipo no se da cuenta, o quizás sí se da cuenta, porque no lo conocía, pero me está ayudando a mí acá en Chile, mi cabeza está cambiando. Dije, ¿cómo yo quiero hacer esto? Yo quiero ayudar de esta manera, mientras sigo generando valor en mi empresa y trabajo y qué sé yo. Entonces partí con un podcast que lo grababa 2 días a la semana, después lo editaba yo mismo, era un montón de trabajo, me dedicaba al menos 4 horas por capítulo básico. Y además hacía las redes sociales, que me hice un propósito de convertirme básicamente como en un referente que no sea un gurú, sino que un referente en el cual la gente pueda llegar y a través de mí ser una plataforma de conocer contenido distinto. Entonces a mí me encanta hacer muchas interacciones con otras personas, con otros influencers, con empresas, con quien sea, pero que la gente entienda que el mundo financiero está ahí para todos, que no es para algunos, y que no es lo que yo diga lo que es bueno. Entonces por eso me gusta entrevistar a expertos, porque son los que saben más que yo en cada tema. Yo solo sabía inversión inmobiliaria, pero quería aprender del resto. Entonces agregué valor. Después, dentro de un podcast también que se llamaba Success Academy, escuché una metodología, no me acuerdo de quién, que él hablaba mucho decía, oye, todo el mundo está acostumbrado al win-win, como que se puso de moda que, oye, todo win-win, win-win, y él decía, pucha, a mí me gustan los win, decía, y que a veces queda con los, de hecho. Y me reí, escuchaba el podcast, decía, no, porque los win, ¿qué significa? En básico es entrega. Tú entregas sin esperar a cambio, pero el win va a llegar, porque el que agrega valor eventualmente le llega. Igual, obviamente, haciendo el paréntesis, porque hay mucha gente que entrega toda la vida y nunca recibe nada a cambio, porque hay que saber empezar a autovalorarse y cobrar, que eso es súper importante. Yo también por harto tiempo pasé que, no sé, pues me juntaba con otros influencers y ya me decían como, ya, Pancho, eres el triple que nosotros y no cobráis casi, pégate un, o sea, como allá, pégate un despabilado también. Entonces hay que aprender también a valorizar el tiempo propio, que es súper importante, y más dependiendo de la meta que uno tiene, porque yo no, me encantaría ser filántropo, pero no tengo para ser filántropo. Entonces tenía que ponerle un valor a este tema, ¿ya? Y era eso, en verdad, fue entregar, y de repente empezaron a llegar ofertas, les decía que no al principio, porque eran cosas que no eran relacionadas conmigo, no me interesaban, no sé, a veces Visa, por cosas que yo decía, oye, yo hablo de inversión y ahorro, y me llaman, no sé, por empresas o criptomonedas raras, y no, pues, hasta que apareció una marca que me hacía sentido, en el fondo, que era emprendimiento, que me gustaba a mí, hablaba de ahorro. Entonces dije, ¿sabéis qué? ¿Por qué no partir cobrando? Y ahí empezó mi camino como de sponsor personal, como influencer. Y de pasada, y ahí como que empecé a decir, oye, esto lo puedo monetizar. Además del emprendimiento que quería hacer, que yo siempre como que lo separaba, y si mi marca personal no se monetiza, yo lo que monetizo son los emprendimientos. Y al revés, mi emprendimiento me costaba mucho monetizarlo, y mi marca personal empecé a monetizarla súper fácil, pero me di cuenta que era por eso, porque en esto, en mi marca personal, me dediqué a solo agregar valor todo el tiempo, sin pensar en la plata. Y la plata llegó, y llegó bien. Porque cuando agregas valor, se está dispuesto a pagar. Solamente que uno tiene que ver eso, obviamente. Uno tiene que decir, oye, me están dispuestos a pagar y no estoy cobrando, ahí yo estoy cometiendo una falta. Y no enojarse de como, oye, no, uno es el que ahí falta como a su amor propio, en el fondo, decir, oye, yo estoy generando algo que vale y no lo quiero cobrar. Soy responsable de mi acto. Y mi empresa generaba valor, pero generaba un valor a un precio que era más pequeño de lo que, y era lo que pagaba, lo que está dispuesto a pagar la gente. En mi caso, después empecé a ponerme precio que las marcas estaban dispuestas a pagar, y se convirtió en mi principal fuente de ingresos en 2022, de hecho. Hoy día ese es mi 80% de ingreso. Mm. Cuando te tocaba hacer todo esto de tus redes sociales, estar editando el podcast, y ahí esto lo estábamos hablando un poquito antes de empezar, que
que te has dado cuenta que quizás lo perfecto no es siempre lo óptimo y la gente igual lo escucha y va creciendo y todo. ¿Qué aprendiste de eso? Como de tener que tú ser tu editor, tus redes sociales, tu marketing, tu venta. ¿Qué te lleváis y qué te diríais ahora sabiendo lo que sabí? Ya, aprendí dos cosas. Primero, yo era súper detallista. Y hoy día le digo a la gente, olvídense. O sea, tampoco hay que ser un desprolijo, pero yo era súper detallista con mis podcasts. Y mis podcasts, si bien les fue bien, nunca alcanzaron a hacer un top, no sé, pues top 20 Chile, por decir algo. Y cuando ya tiré la toalla con mi podcast, porque además no lo monetizaba, no me daba el tiempo, porque estaba emprendiendo, mi señora quedó esperando guagua, nació Hugo, y ahí ya el tiempo se me fue a las pailas. Y dije, ya, no puedo seguir haciendo esto, que lo hago por amor al arte y que me ocupa mucho tiempo. Entonces yo participé de otro podcast, y así me di cuenta del cochofazo, que el podcast era precioso, o sea, era todo bien grabado, qué sé yo, pero la edición después era mucho menor a la que yo hacía. Era mucho menos metódica, por así decirlo. Y yo les propuse a ellos que hagamos un podcast juntos, que esa otra lección. Yo estaba tratando de hacer todo solo y dije, necesito equipo. Entonces me hice equipo con ellos, armamos este podcast que es Coopera y Finanza, y el resultado fue espectacular, porque uno, pude delegar cosas que para mí ocupaban mucho tiempo en otra persona, y además me di cuenta que todo ese tiempo que gastaba, esas 4 horas de edición, eran innecesarias. Al final, los chicos lo que hacían era editar unos súper buenos como opening para el podcast, pero después que la conversación se hacía en bruto. A menos que haya un error así garrafal, no sé, porque el tipo se tira un disparate y ya hubiera que cortar eso. Pero en general las conversaciones quedan en bruto y el podcast sí se ha convertido en top 10 Chile por 5 meses. Así No, eso es, que, para mí un tema eso es porque algo que veo mucho en la gente que está recién emprendiendo y, no sé, se están yendo a una clínica de algún lugar, van a querer seguir su sueño, educar sobre la nutrición como ellos quieren, pero quedan ahí pegados en el, pucha, no sé editar, me da miedo la cámara, eh, ¿cómo le doy para adelante acá? O sea, quedan en ese ciclo del perfeccionismo versus no, el y sacar algo lanzarse, y y ser, lanzarse también. lanzarse, ¿sí? Yo Exacto. antes, el 2019 no era ni un influencer, no era nada. Y hoy día, soy influencer número uno en educación financiera. Y de la nada. No soy hijo de famosos, no tengo dotes actorales. Al revés, yo creo que tú como un forro, pero en el podcast Bueno, que acá el tema del propósito. El propósito es súper importante. Si en verdad a usted le apasiona algo, pero le apasiona en serio, ¿no? Porque una cosa es lo que yo quiero entregar y lo que yo creo que está bien y lo que es importante para mi cliente o para la persona que quieres ayudar. Entonces, por decir algo, si tú decís, no, es que a mí me gusta, que me pasó con el libro, a mí me gusta hablar, entonces yo hablo. No, pero Francisco, es que tu audiencia es buena para leer. No, es que, bueno, es que se tendrá que acostumbrar. No, po. Si tú lo que quieres es impactar en esa gente, tú tienes que cambiar para esas personas o ayudarles a ellos a cambiar para llegar a lo que tú crees que es valioso, pero ni siquiera sabes porque no lo has validado. Entonces, yo partí con el podcast, que me gustaba mucho, porque yo soy bueno para hablar. Eso sí, siempre ha sido bueno, no para ser en público, pero para hablar soy bueno. Pero dije, ¿sabéis qué? La gente lee. Y Spotify, cuando yo decía, oye, ya, yo creía que todo el mundo escuchaba Spotify, pero estaba súper en una burbuja, porque en realidad no todos escuchaban Spotify. Mucha gente, ¿verdad?, de libros, y uno va a cualquier pueblo y hay libros, y va al centro y se venden libros en la calle y están de todo. Entonces, el libro es importante. Dije, tengo que hacer un libro aunque me cueste. Y saqué un libro. Después, yo hablaba muy rápido, muy rápido. Para hacer podcast es súper importante la dicción, las pausas. Y yo hablaba, pero nadie me entiende. Y todavía, cuando hablo en carretes, cuando estoy con amigos y todo, se me sale mi voz normal, que es sumamente rápida y difícil de entender. Pero yo dije, a ver, quiero que esto sea internacional, yo quiero cambiarle la vida a 100 millones de personas en Latinoamérica, no puedo seguir hablando como un neandertal. Entonces me empecé a poner un lápiz en la boca. Probablemente deben haber técnicas 1000 veces mejores y lo que hice quizás me hizo mal hasta la mandíbula, no tengo idea.
Pero yo lo que sabía y lo que había escuchado alguna vez es que ponerse un lápiz en la boca y modular servía. Entonces me ponía todos los días un lápiz y empezaba a hablar lento, lento. Y mis podcasts empecé a hacerlos muy pausados porque me daba miedo o sea, más que miedo, yo necesitaba llegar a personas y como lo estaba haciendo no iba a hacerlo. Entonces, por eso a mí, yo cuando veo historias, cuando dicen, oye, Alexis Sánchez habla bien, ahora, y qué sé yo, o sea, nadie lo pela porque el niño maravilla, todo lo quieren, pero en otras instancias, a personas que quizás no son tan el número uno de fútbol, cuando cambian su forma de hablar, casi que lo discriminan, así como, oye, te pusiste cuico, y no, pues, porque probablemente están, bueno, depende del propósito de cada uno, pero es porque quieren poder hablar con el resto y que los entiendan todos. Y eso es súper importante. ¿Cómo llegaste a los 100 millones? Básicamente es un número, es un número. No hice una reflexión de cuánto es la población de cada país, un porcentaje y todo. Pero primero partí con, oye, quiero llegar a 1 millón. Ese fue como en mi cabeza, como que un número más redondito. Pero después dije, ¿sabéis qué? 1 millón es súper poco, no voy a cambiar a nadie así. Eh, ¿Cómo puedo abarcar un pedacito de habla hispana de toda Latinoamérica? 100 millones. Me marqué ese número y reviso siempre la estadística de cuánta gente me está escuchando, cuánta gente me está viendo, cuánta gente nueva me está escuchando, para saber cuánto avanza ese número, que básicamente pienso que es un número que podría generar un impacto de red, que se llama, que ya la mayor, esta gran gente que conoce y lleva la voz de que la educación financiera es relevante para cambiar su vida, sea mayor que la gente que estaba esperando otra cosa caída del cielo, qué sé yo, y se empieza a imponer este mensaje de saquemos juntos las cosas en el fondo. Porque aparte yo no sé, pues también me ponía a estudiar un poquito países desarrollados que uno lo enaltece, como hoy nos encantaría ser un Noruega, un Finlandia, un Alemania, un lo que sea. Y uno ve sus historias para atrás y esa parte en la que uno como que uno ve el hoy, así como, hoy tienen salud gratis, pero uno ve cómo fue el proceso y era gente súper unida, era un pueblo súper golpeado, posguerra, donde todos se tenían que poner las pilas, todos trabajaban, no existía el concepto de, no, es que yo quiero trabajar poco, me lo merezco, que, oye, que me mantengo. Entonces se sacaron la mugre, la mugre, la mugre, la mugre, lograron hacer una economía fuerte, de mucho respeto, que eso era súper importante. El que ganaba más no era alguien malo, sino que era un generador. El que ganaba menos tampoco se le miraba menos, sino que todo era mucho respeto. Y después con el tiempo comenzaban a haber beneficios en consenso se hacían sociales para todos porque estaban todos de acuerdo y todos lo recibían también. La gente que más tenía, la gente que menos tenía. Entonces yo dije, toda esa parte de la historia para atrás como que se olvida y se ve el resultado de hoy y acá como que se quiere llegar a esa meta pero sin ese trabajo entre medio. Y me fijé que en Latinoamérica había mucho de eso, como que sin trabajar lleguemos a la meta de ser Noruega pero sin trabajo. Sí, no, eso es temazo. Yo creo que la gente siempre ve el producto final. O sea, me imagino que a ti también te ven como Francisco hoy. O sea, 800.000 seguidores, claro, la tiene fácil, pues la hizo. La Pero hizo. nadie ha visto Los 7 los contenidos al día, años, los mínimo. 4 horas, sí, 7 contenidos al día, 4 horas de edición de podcast, la perfección, el tirar eso toda a la basura y decir ya, no voy a regir tanto por eso y pasar por tanto proceso es increíble cómo la gente solo te juzga por lo que ven, el producto final ahí. Así que no, te felicito por todo lo que has logrado y el camino y lo que ya haría. O sea, de verdad, muy, muy admirable. Lo que más estoy destacando de esta conversa es que a pesar de ser como un referente, no un gurú, un referente, como queríais serlo de la finanza, también sufriste con el valorizarte a ti, tu tiempo, lo que Mucho. significa tu audiencia, tu comunidad. Y eso es sin duda una de las cosas como que más nos llega a nosotros con los profesionales con los que trabajamos. Oye, pucha,
es que tengo estos pacientes de no sé cuándo, que les tengo que cobrar este precio más bajo y a los nuevos les quiero cobrar esto más, pero no sé si está bien. ¿Por qué cuesta tanto ponerle un valor a la experiencia que uno tiene, a los años que se ha sacado la mugre, como la economía allá europea? Años de unión, de tener una economía fuerte, estudio, guerra, etcétera. ¿Por qué nos cuesta tanto como humanos decir, yo valgo tanto Sí, cuesta mucho. y ir progresando? ¿Has estudiado eso? ¿Has hablado con algún experto, un referente en esto que te ha ayudado también a ti a sacarte un poco el estigma de, tengo, me voy a bajar el precio y no, voy a cobrar más, de hecho me lo merezco? Lo he hecho más con otros emprendedores, más que con expertos en el tema. Me ha pasado más que con emprendedores. He tenido que dialogar este tema con amigos, con distintas personas. Y lo otro que me pasó es que me ayudé mucho con un libro, pero igual me costaba, ojo, es un tema hasta el día de hoy, porque ya me está yendo mucho mejor. eh, pero cuando lo comento con otros influencers o con personas que se dedican a generar los contactos que genero yo para una empresa, como, no sé, pues ayer mismo mi contador nos juntamos y me decía, Pancho, yo atiendo a personas como tú, varios, que están facturando 5 veces lo que facturas tú, y son la mitad o un tercio tuyo. Y yo así como... uh". Pero me motiva que tengo que aprender a más todavía. Y hoy día estoy básicamente bien tranquilo igual como estoy. Y hay un libro que me gustó harto que es como nuestra relación con el dinero, que es de Harv Eker, que se llama básicamente Secretos de la mente millonaria. Y a mí me ayudó harto ese libro, harto. Eh, de hecho, yo creo que debería leerlo de nuevo, que lo leí hace harto tiempo y se me han olvidado algunas lecciones seguramente. Pero conversa mucho de ese tema, de esta reflexión de nuestra relación con el dinero. ¿Por qué? Porque a veces uno le hace el quite. ¿Por qué crees que vales poco? ¿De dónde viene ese origen que te hace rechazar el dinero cuando te lo están ofreciendo en la mesa? ¿Verdad? Sí, porque hay veces que hay gente que... porque no es llegar y salir a cobrar. Y normalmente hay gente que está dispuesta a pagarte casi lo que tú le digas. Y uno igual, como que antes de que te digan, uno se autopercibe 10 veces menos de lo que es. Y después uno, y a veces lo peor de todo es que a veces uno se enoja porque ve que la persona después contrató una cosa por el triple de precio, casi peor que lo tuyo, pero en verdad es que te valoraste tan poco que la persona como que dice, quizás como que lo tuyo debe ser malo, porque vale como tan barato. Y es porque uno no supo hacer este match precio con tu valor, que hay que hacer. No se trata de cobrar siempre lo más que se pueda, ojo, de hecho al revés, eso también es un problema, porque cuando estás al límite, eh, la gente como que dice, sí, vale cuesta lo que vale, pero si sale una cosita un poquito más barata te reemplazo, po. Si está ahí. Normalmente la magia está en lograr cobrar X y entregar un valor que sea X con un delta. Con eso, ese es como un secreto, más que un secreto, pero un obvio, pero se llega poco a eso. Esa es la ecuación para que alguien sea adicto a tu servicio, producto, lo que sea, porque está ganando. Cuando una persona gana contigo, se repite el plato. Cuando una persona pagó y te dice, oye, súper buena, por decir algo, alguien que haga asesoría. Yo no hago asesoría, pero te pagan por una asesoría. Oye, sí, súper buena la asesoría, pero chuta, como que, como que valió la pena en lo justo. Ya, ese tipo no se va a repetir probablemente. Y si alguien le ofrece 50 lucas menos, ya, fregaste. Entonces, hay que entregar más valor, pero tampoco irse al chancho. Yo te diría que, no sé, pues entregar un 15% de valor adicional a lo que cueste tu producto o servicio. Y ahí lo tienen, Francisco Ackerman, en Instagram como @francisco.ackerman y también en @peras y finanzas. Francisco, ¿algún anuncio, algún otro lugar donde la gente de acá, de la comunidad Encuadrado, pueda ir a aprender un poco más de finanzas, tener la simpleza y todo lo que necesitan para triunfar en la vida independiente? ¿Algo que se nos haya ido? O sea, uno, feliz que me sigan en las redes sociales, pero los que están emprendiendo, hay un podcast que a mí me gustó mucho, entrevistas, se lo recomiendo, el Success Academy. De verdad que
Hoy día yo lo dejé de escuchar ya, pero por lo menos mis primeros 4 meses de autocrecimiento personal fueron espectaculares con ese podcast. Debo decirlo, que no te financia, estoy pensando en el emprendimiento. Ese para mí de emprendedores fue muy bueno. Y otro que se llama, un libro que se llama Hacking Growth, o Growth Hacking, no me acuerdo el nombre así al revés, pero básicamente como el tema de hackear el crecimiento y también hablan y uno ve todo este tema de que el foco tiene que estar más en lo que tu cliente quiere, más que en lo que tú crees que es perfecto. Entonces te ayuda a sacarte un poquito de eso, de esa autoperfección que a veces uno lo lleva a puro perder tiempo. Así es. Ya, Francisco, hasta la próxima. Gracias. Gracias a ti.